Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos, 14 de diciembre, 14 episodios de Filosofía Moderna. Hoy vamos a hablar sobre John Locke y las reflexiones finales que tenemos sobre él. A lo largo de esta semana hemos explorado el pensamiento de John Locke, una figura clave en la filosofía moderna, y su enfoque sobre el empirismo, la teoría del conocimiento, la identidad personal, los principios políticos. Han dejado una marca indeleble en el conocimiento filosófico, político, pedagógico. Y este día culminamos con Locke y vamos a dar una reflexión sobre el impacto de sus ideas y sus influencias, así como su relevancia que ha tenido en el mundo actual. Pero antes de eso vamos a recapitular, ¿no? Para que la memoria, estimular la memoria. Bien, en epistemología, John Locke y su teoría del conocimiento se basaba, como ya dijimos antes, en el empirismo, en la experiencia sensorial, y desafió las nociones innatistas, estas nociones de a priori, ¿no? Estas nociones que mencionaban que existían ciertas leyes universales, y también acá va contra la divinidad, por así mencionarlo, ¿no? Porque la gracia divina, hablaban también de cómo habían ciertos principios universales, ciertos principios de la realidad que manejaban todo a nivel de conocimiento, ¿no? Que nosotros habían ciertos conocimientos como la religión, la fe, que podíamos alcanzar, pero con el enfoque de la revelación, una revelación divina nos hacía conocer lo que está más allá de nuestros límites, de la razón. Por eso este periodo anterior a Locke, todo el periodo escolástico, de los años 1300, 400 hacia abajo, se discutía, se trataba de equilibrar la razón y la fe, pero estas nociones humanistas, de algo que es a priori, de algo que es innato en el ser humano, va en contra de lo que propone John Locke, que es la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? Y este empirismo más adelante es modificado y tocado por varios filósofos para también argumentar que ya no hay cosas innatas, pero no podemos hablar de esas cosas innatas. Me explico. Kant mencionaba que las cosas hay a priori en el cerebro, ¿no? Pero hay tres ideas que no podemos eliminar de nuestra mente: la idea de Dios, la idea de libertad y la idea de inmortalidad, que la misma razón brindaba. Se preguntaba la misma razón y no podía responder la misma razón. Y estas ideas son unos anhelos del hombre, anhelos de la razón. Sin embargo, por ser anhelos, no negaban su inexistencia, sino que existían. Pero no podemos hablar de eso porque no tenemos experiencia de eso. O sea, no tenemos un orden categórico en nuestra mente para determinar a Dios, la inmortalidad, la libertad. No hay. Y en este sentido hablamos de que los empiristas rechazan estas ideas innatas, universales, normas morales, como normas morales universales, revelación divina, un actuar natural en el hombre, un estado de naturaleza en el hombre también. Y introdujo la metáfora de la mente como tabula rasa, destacando que el conocimiento humano se construye a partir de la experiencia. Y esto tiene, connotaciones con la psicología moderna, ¿no? Pero esto es algo clave, ¿no? Porque según veas este enfoque o el otro, va a determinar tu vida. Porque, ¿por qué? Me preguntarás. Si tú piensas que eres una tabla en blanco y que vas formando tu conocimiento humano, tu experiencia te lleva a conocer varias cosas, entonces estás determinado a tu lugar de nacimiento, está determinado también
a tus pensamientos recurrentes que vienen de la nada, a tus creencias, estás, en otras palabras, condicionado, pero esta tabula rasa invita a la modificación de eso. Si eres una tabula rasa, puedes borrar y plantearte otros contextos. Pero si te vas por el lado de que todo es innato, hay cosas innatas, hay ciertos a priori, creencias a priori, como por ejemplo en la filosofía oriental, el karma, la recurrencia. Entonces ves que tu vida es un tipo de recurrencias, un tipo de ciertos patrones repetitivos que has tenido en otras vidas, y que eso determina tu vida actual. Pero muchas veces no eres consciente de estos patrones negativos, por ejemplo, y acá ya podemos hablar del problema del mal incluso, ¿no? Porque si sabes que algo te hace daño y lo sigues haciendo, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por costumbre? ¿Por hábito? ¿Por creencia? ¿Por ideas? ¿Por modo de ser? ¿Por karma? ¿Por recurrencia? ¿Por qué realmente, no? Y según tú veas cualquier enfoque de la tabula rasa, del empirismo, del idealismo, va a determinar cómo actúas, cómo vas a responder a eso, ¿no? La tabula rasa diría, bueno, soy así por un comportamiento, por el ambiente donde estoy. Sales del ambiente, pero el vicio que surge en ti sí innato en ti. O sea, por más que te alejes del contexto, estés en una isla solo y encuentras una botella de alcohol, entonces te la bebes. Pero ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué se da esto? Y esto es curioso y esto es muy interesante. El problema de la conciencia, el problema de la incluso libertad, está relacionado principalmente con la libertad. La libertad y también la libertad, y como dijimos antes, la conciencia están al parecer relacionadas con este problema del hombre y los vicios del hombre y los comportamientos tóxicos del hombre y el problema del mal en general, que se toca superficialmente, pero tiene un vasto teórico profundo, y que vamos a avanzar, vamos a estar tocando todos estos puntos. Bien, también habla del problema personal, ¿no? Porque el problema de las personas es el problema de la identidad, y John Locke propuso que la identidad está ligada a la continuidad de la conciencia, como mencionamos antes, creencias, comportamientos, y este es un planteamiento que abrió debate sobre la naturaleza del yo y la memoria. La memoria se va desvaneciendo, pero en ese proceso de desvanecerse, cuando se desvanece por completo, dejas de ser la misma persona, ahora es la misma persona. Y esto es algo fundamental, ¿no? Ya se hablaba desde el barco de Teseo sobre este problema de la identidad personal. Si cambian todas las maneras de un barco, ¿el barco sigue siendo el mismo o es otro barco diferente? Y como vimos en los anteriores episodios con Descartes también, este problema fue tocado. Y para Locke, si somos una tabula rasa, entonces nos llenamos de experiencias y vamos formando un yo, vamos formando la continuidad de la conciencia. Yo en tal año, tal año he vivido esto y por esto soy así, o eso me ha determinado que actúo así. Pero esto es tocado a la ligera, pero esto es muy delicado y muy profundo, es algo sumamente complejo. ¿Por qué? Porque un trauma de hace 20 años puede estar relacionado con tu comportamiento actual, imagínate. Y esto hace que el hilo conductor que existe entre tu conciencia actual y tu yo de 5 o 6 años existe, porque se manifiesta. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Para qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Estas son las cuestiones que interesan, porque si podemos manejar este aspecto, podemos entrar a ese tipo de conocimiento sobre el inconsciente, podemos descubrir un mundo de
de posibilidades sobre el entendimiento humano, sobre la identidad, sobre la naturaleza de lo divino, sobre la naturaleza de la naturaleza incluso, porque está condicionada al lugar donde vivimos, ¿no? O el lugar te determina qué piensas, cómo hablas, cómo actúas y demás. Bien, también habló de la filosofía política, ¿no? Sus ideas sobre la libertad, la propiedad, la vida, el contrato social han influido profundamente en el liberalismo moderno y las democracias contemporáneas que actualmente toman a luz como un gran pensador que dio paso a que cambiaran, a que hubo un cambio de conciencia con Locke. Y fue un precursor del pensamiento que inspiró la Declaración de Estado de la Independencia de Estados Unidos y otros movimientos constitucionalistas. John Locke no solo cambió la forma de entender el conocimiento y la identidad, sino que también estableció un marco ético y político que es vigente hasta el día de hoy. Su énfasis en la libertad individual, la tolerancia religiosa, no olvidemos esto, el gobierno limitado también resuenan con debates actuales sobre derechos humanos y la justicia social. En un mundo cada vez más diverso y conectado, su legado nos invita a considerar cómo los principios de igualdad, de experiencia personal, pueden guiar nuestras sociedades a ser más inclusivas, más éticas, reflexionando sobre todo cómo Locke nos lleva al pasado para ver cómo ya desde ese tiempo hablaba de estas cosas que son herramientas para el presente, para superar desafíos. Bien, vamos a dar ahora las conclusiones clave del pensamiento de John Locke y tenemos que el concepto del empirismo. Locke sostiene que el conocimiento humano proviene de la experiencia, introduce la metáfora de la mente y la tabula rasa, argumentando que no existen ideas innatas y que todas las ideas surgen de la experiencia sensorial o de la reflexión. Y esto es muy interesante y curioso porque si todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, hay ciertos conocimientos de los cuales Kant podría hablar, o Hegel nos podría hablar, o Heidegger nos podría hablar, que son intuitivos, que son conocimientos a priori, que son conocimientos de la autoconciencia, no existirían. Y en este caso seríamos como robots, ¿no? Programados por nuestros diferentes contextos culturales, creencias, costumbres, hábitos de lectura, todo lo que nos rodea, ¿no? Es como el algoritmo, tendríamos un algoritmo, así como sucede con nuestros teléfonos celulares, se tiene un algoritmo que determina qué presentar, ¿no? Lo mismo seríamos nosotros, estaríamos guiados por un tipo de algoritmo donde manifestaríamos en nuestro actuar los patrones repetitivos que hemos formado. Y también otro concepto clave es los derechos naturales y el contrato social. El contrato social se ve con Hobbes, pero defendió la idea de que los seres humanos tienen derechos inalienables, derechos innatos, como la vida, la libertad y la propiedad. Además postuló que la autoridad política legítima surge de un contrato social entre gobernantes y gobernados, fundamentado en el consentimiento de los ciudadanos. En su teoría de la propiedad, Locke argumenta que el trabajo es la base para la justificación de la apropiación de los bienes naturales. Afirma que al mezclar su trabajo con la naturaleza, el individuo adquiere un derecho legítimo sobre el producto resultante, siempre que deje suficiente y sea tan bueno para los demás. Entonces, la teoría de la propiedad que nace con Locke y es defendida por Locke es que el trabajo es la base para justificar la apropiación de bienes. Locke también fue un defensor de la teoría religiosa, considerando que la coerción no podía guiar la auténtica convicción religiosa. En su obra Carta sobre la tolerancia que tocamos, abordó cómo la separación entre la Iglesia y el Estado, exceptuando el ateísmo y las religiones católicas que podían amenazar la cohesión social, ¿no? Los ateos porque podían ser no creyentes y no tener miedo a repercusiones de sus actos y podían destruir el Estado, y también los católicos que harían más caso al Papa y no al Rey. Y bueno, trató en esta Carta de la Tolerancia de separar la Iglesia y el Estado y establecer un tipo de armonía para la convivencia. También la influencia en el constitucionalismo moderno
dado que sus ideas fueron la revolución, influyeron en la revolución gloriosa en Inglaterra y en la declaración de independencia de los Estados Unidos, y en el desarrollo de diferentes constituciones políticas de diversos países. También defendió que los gobiernos no protegen los derechos fundamentales, deben desaparecer. Estos gobiernos que no protegen esos derechos inalienables que Luke menciona: el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Y pierden su legitimidad al no proteger esos derechos y pueden ser reemplazados. Aquí vemos un tipo de democracia que se va creando, la democracia que nos invita a pensar que es el voto del pueblo, ¿no? Pero esto es curioso porque hay muchas marchas que se hicieron en Venezuela contra el gobierno de Maduro, pero hay muchas marchas de relativamente las mismas personas que apoyaban a Maduro. Y esto puede indicarnos que existe un tipo de populismo en la política. La Clau hablaba sobre el populismo y que este populismo es, en última instancia, una lógica política. No es una asociación de personas que se agrupan para un fin, sino es una lógica política, una lógica que invita a crear una entidad que no existe, pero que recoge todas las multitudes, todas las demandas del pueblo. De un país recoge todas las demandas, las lleva a un horizonte y ese horizonte puede ser por el pueblo, por la lucha, puede ser el populismo, como se manifiesta en diversos países. Por ejemplo, la inflación, no queremos inflación en Argentina, la libertad en Venezuela, también no más corruptos en Perú, no al comunismo en Bolivia y demás. Y esto es crucial para el desarrollo de los países, ¿no? Entender cómo funciona el populismo, qué es el populismo, cómo se crea el populismo, y de acuerdo a eso podríamos entender cómo la democracia al parecer resulta un tipo de ilusión, ¿no? De ilusión de pertenencia a un grupo, pero que ese grupo no representa realmente los intereses para el bienestar, solo los intereses para un grupo de personas, una sola demanda, pero que asocia a la vez diversas demandas para entrar al poder y no alcanza, es insostenible. Y bueno, va a haber en el futuro seguramente muchas más formas de política, por ejemplo, como la que he propuesto, que es un tipo de gobierno autárquico, y que en este gobierno nosotros seamos autónomos, pero con un autoconocimiento de nos mismos, ¿no? Como decía Rousseau, el hombre en estado de naturaleza, o sea, en el estado primitivo, en el estado donde no había sociedad, era un hombre empático con el otro hombre, ¿no? Podía conocerse a través del otro hombre y el otro hombre lo conocía, y entonces en ese conocimiento había un tipo de armonía y respeto hacia la otra persona y vivía una cierta y relativa equilibrio armónico a nivel social. Pero esto resulta muy interesante porque si traemos ese hombre en estado de naturaleza, podremos darle tecnología y tendría una convivencia más armoniosa en la sociedad actual, ¿no? Pero en la sociedad actual vemos cómo está manipulado por diferentes fuerzas, diferentes intereses, diferentes fines en los países, en las ciudades, que no resulta conveniente hacer esto. Y esto es algo fundamental para entender cómo nosotros somos manipulados. Pero esta no es una manipulación externa, sino una manipulación interna, ¿no? Y esto es un problema de la libertad. ¿Qué decidimos libremente hacer? ¿Qué decidimos libremente hacer y no hacer, ¿no? Porque puedes no hacer
un trabajo que odias, pero necesitas hacer un trabajo que no odias. ¿Pero por qué? Por un aprendizaje, por emergencia, y para la pragmaticidad de la vida. Todo está englobado en lo económico, ¿no? Lo económico en las ciudades es lo clave para vivir en una ciudad, pero la ciudad misma parece que tiene una identidad que necesita esto, ¿no? Y bueno, la necesidad de tener una economía, de modificar y administrar una economía, determinan a los ciudadanos a que vivan de esa forma también. Y esto ya se da a nivel global, ¿no? Esto ya es algo mucho más profundo. Es algo de la naturaleza del ser humano en la actualidad. Y estudiar esa naturaleza del ser humano es algo complejo e interesante. Sin embargo, podemos ver que mientras más libres seamos, mientras menos intervenga el Estado y más libertad tengamos, suponiendo que el hombre es bueno en estado de naturaleza, podemos darnos cuenta que sería una sociedad realmente armoniosa. Bien, después de esa pequeña introducción, pasemos ahora a la política y a la filosofía, pero en Locke. John Locke, la noción, por ejemplo, de derechos naturales, que es la vida, la libertad y la propiedad, sentó las bases del liberalismo clásico y se convirtió en un pilar de las democracias modernas. Estos derechos son fundamentales en constituciones como la ley de Estados Unidos y otras democracias occidentales. También la legitimidad del poder es un concepto clave, porque su teoría del contrato social sostenía que si el poder era tirano con los gobernados, los gobernados tenían el derecho de restablecer el poder, ¿no? De poner a otro soberano. Locke también influyó en la figura de pensadores estadounidenses, que ellos fueron los fundadores como Thomas Jefferson, que se basó en las ideas de Locke para redactar la Declaración de Independencia. Y su pensamiento también influyó para los derechos humanos y la limitación del poder estatal. Y esto es clave, ¿no? Porque con estas reformas cambia no solo el mundo, sino cambia el destino humano. Y esto es realmente muy, muy interesante, ¿no? Porque una sola idea que se ha reforzado por 50 años, 100 años, puede modificar el curso de la historia. Como pasó con Carlos Marx, como estamos viendo que pasa con John Locke. Podemos ver también qué pasa con Descartes, que cambia el enfoque de la ciencia, una ciencia más racionalista. Y vemos cómo las ideas cambian el destino de la humanidad, ¿no? Pero en realidad no son ideas, sino son presagios del futuro. Y esto es algo muy, muy, muy interesante, muy curioso para el ser humano, y para verlo este enfoque de premonición en vez de suposición es realmente... cambia la perspectiva, porque puedes ver que puedes escuchar, puedes entender, mejor dicho, que ciertas ideas han modificado tanto la vida de las personas, tanto la humanidad, que no parecería que fueran hechas por ellos mismos, sino que estarían guiadas a hacerlas. Pero guiadas ¿por quién, no? Por la genialidad, por la divinidad, por el universo, por Dios, porque recordemos que Spinoza también, había muchos pensadores de este periodo que pensaban que todo estaba predeterminado, ¿no? La historia, el tiempo ya era absoluto. No era una consecuencia de repercusiones, sino el tiempo era absoluto. Y se va a las teorías orientales de la recurrencia, ¿no? Donde todo ya está escrito y parece que nosotros nos olvidamos de lo que estaba escrito y volvemos a repetir
y volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a cometer los mismos aciertos y demás. Y esto es clave para entender cómo todo es tan complejo, pero a la vez tan fácil de olvidar, ¿no? Y por lo tanto simple, que nos hace pensar un poco sobre el destino de las ideas y cómo estas modifican la historia, y la historia está hecha por genialidades, por hombres, y esto es muy muy curioso. John Locke influyó directamente en figuras como Thomas Jefferson, y también su defensa de la separación entre la iglesia y el Estado allanó el camino para las sociedades laicas y pluralistas, ¿no? Con este tipo de tolerancia religiosa. Y este principio es hoy un estándar global en sistemas democráticos, ¿no? Ese es el estándar, que las sociedades sean laicas y pluralistas. La idea de Locke sobre la tolerancia y la igualdad contribuyeron también al desarrollo de movimientos por la justicia social, desde la abolición de la esclavitud hasta los derechos de las mujeres y las minorías. La concepción también de Locke sobre la propiedad privada como el derecho natural, fundamentado en el trabajo, influyó en las economías de Adam Smith, y más tarde en la formación del capitalismo moderno. También se contrapuso teorías solipsistas que hacían que las sociedades se distanciaran de otras y crearan un tipo de socialismo, donde socialismo nacionalismo que cuestionara la acumulación ilimitada de la propiedad en contra de los ricos, ¿no? La propiedad, el problema de la propiedad es completamente otro mundo también, es muy amplio el problema de la propiedad, porque ya hablamos de esclavitud, y la esclavitud es un impuesto del 100%, pero este impuesto del 100% está hecho a otros humanos, ¿no? Y el hecho de que sea a otros humanos, otros como nosotros, nos invita a ver la causa, y la causa puede ser la discriminación de especies, ¿no? Que propuesta por Charles Darwin, donde las especies más fuertes sobreviven y las otras no, y estamos nosotros evolucionados de un tipo una especie de primate, y según la evolución de este primate, una sociedad va a estar dominando a otra sociedad por esta teoría de las sociedades como evolucionismo, que hay distintos tipos de teorías sobre las sociedades. Está la teoría del evolucionismo, está la teoría de la multiculturalidad, está la teoría del funcionalismo, está la teoría de la relatividad cultural en antropología, y otras teorías tantas también, donde proponen que las sociedades se han formado de este modo, ¿no? Pero a nivel filosófico podemos ver que en ese tiempo el hombre no tenía un tipo de alteridad, no un tipo de conocerse mediante el otro, y tal vez no se conocía mediante el otro por esta diferencia de raza, y al tener esta diferencia de raza hace que esa persona sea completamente opuesta a otros, sea el enemigo. Y como enemigo, que pasaba en la antigua Grecia también, te tenía que como castigo la esclavitud, pero una esclavitud era diferente. Sin embargo, la esclavitud, cuando hablamos de las conquistas de Europa, de Francia, de Inglaterra, a África, Asia, América, en este tipo de pensamiento un poco más desarrollado, bueno, suponiendo que es más desarrollado, porque en la antigua Grecia había un tipo de esclavitud muy diferente a la que se hizo en el siglo XIV, XIII, XII y demás. Y vemos cómo el problema de la propiedad es muy complejo, porque nos invita a reflexionar sobre qué parte de un contrato menciona que algo te pertenece, ¿no? El sentido de pertenencia viene de un contrato, me refiero. Y si viene de un contrato, que es una abstracción, pero es una abstracción que está físicamente, ¿no? Es algo que está en papel, y esta abstracción que está en papel hace que sea real, pero realmente no hay un sustento metafísico, un sustento incluso
incluso físico, que eso te pertenece, ¿no? Puedes estar viviendo en China y tener una casa en América Latina y no la visitas hace 30 años, pero te pertenece en papel, ¿no? Como una abstracción. Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque acá se dividen en dos: los comunistas y los liberales, donde los comunistas dirían: no vive 30 años, tú vive ahí, y si vives 5 años va a ser tuyo. Y los socialistas dirían: no, le pertenece a esa persona porque le ha costado. Y en este sentido, la propiedad se vuelve como un tipo de principio antagonista de estas dos corrientes, que luego con Carlos Marx y la revolución comunista, socialista, se desarrolla, y en ese desarrollo crea un tipo de distanciamiento de la armonía de los países, como está pasando en Corea del Norte, como está pasando en Venezuela, en Cuba, y demás países que tienen la intención, ¿no? Es interesante analizar desde este punto, porque parece que el comunismo es algo positivo para ellos. Pero ¿por qué es positivo para ellos? ¿No? Porque tienen un principio, una concepción diferente de lo que es territorio, una concepción diferente de lo que es propiedad, una concepción diferente de lo que es mundo, y en ese sentido crean un marco teórico que justifique sus actos. Pero esos actos también están en contraposición con otra persona que piensa diferente, ¿no? Y en esa diferencia hay un tipo de acuerdo, y ese tipo de acuerdo surge como el contrato social que lo ha hecho Luke, y el contrato social que en la actualidad podemos, en este sentido, en el sentido que acabo de mencionar, que es comunismo y liberalismo, habría un tipo de contrato social en no entrar en guerra, de no hacerse daño, un tipo de contrato social de colaboración entre países. Y eso en sí mismo invita a una solidaridad de pensamiento, e incluso solidaridad de países, que hacen que tenga un término medio, ¿no? Y este término medio es como el tercer factor para este comunismo, socialismo, que muchos denominaban el centro. Luego aparece el centro derecha, el centro izquierda, pero este centro, que se convierte ahora en un tipo de vacío donde se van rellenando lo que es armónico para uno de los dos polos, hace que no exista un conflicto fuerte entre ambos, ¿no? Hay un tipo de zona neutral. Y para esto, Luke también creó los derechos humanos, que son estándares humanos, estándares políticos para la constitución de los países. Otra concepción de Luke sobre la propiedad privada, como también se considera un derecho natural, se contrapuso a teorías socialistas que cuestionaban la acumulación ilimitada de propiedad. Y su ensayo sobre el entendimiento humano marca un punto de inflexión en la teoría del conocimiento, al enfatizar que la experiencia es la fuente principal de conocimiento, y eso filósofos posteriores dicen que es cierto, es afirmativo, y este enfoque influyó en Hume y más tarde en los positivistas lógicos, que hicieron del empirismo un enfoque dominante en el pensamiento moderno. Luke también promovió una pedagogía centrada en el aprendizaje práctico y experiencial. Las ideas también que han influido en la teoría educativa contemporánea, como las de Montessori o las de Dewey, enfocadas en este tipo de integración del individuo en una educación más holística. Las preguntas que se pueden hacer ahora es, por ejemplo, ¿qué significa la tabula rasa, ¿no? Esta idea de la tabula rasa surge como un tipo de conocimiento que proviene de la experiencia, ya sea a través de los sentidos o la experiencia sensorial
o la reflexión interna sobre nuestras propias ideas. Y esta idea fue revolucionaria, oponiéndose a la teoría de las ideas innatas que mencionaba Descartes, y como principio de racionalismo, ¿no? Las ideas, si hay ideas innatas, entonces, por ejemplo, una idea innata es que yo pienso, luego existo. Idea innata es la única, la certeza que podemos tener, la prima certeza. Pero esta certeza, a la vez, se convierte en un tipo de a priori para el individuo y crear el tipo de conocimiento que surge del sujeto, el racionalismo. Que todo lo expliquemos racionalmente, porque el hombre tiene la única certeza de que él piensa y existe, y es la única certeza que da sustentación a todo lo que se puede conocer, a todo lo que puede existir. Y en este sentido, John Locke hizo el enfoque empirista que pone un tipo de opuesto al racionalismo de Descartes. Y esto ha sido importante porque ya los ingleses como Locke hacen que este pensamiento empirista se desarrolle en un pensamiento de practicidad. El enfoque de pragmático de la vida lleva a un tipo de desorden a nivel acumulativo, no solo de riqueza, sino también de conciencia, porque si es el hombre el que la experiencia determina la conciencia del hombre, el hombre puede determinar su propia naturaleza. O sea que si se identifica como gato porque actúa como gato, viste como gato, que es algo empírico, ella modifica la naturaleza de la conciencia de que es una persona. Y entra en contraposición con los idealistas, porque Hegel mencionaba que el autoconocimiento surge cuando yo salgo de mi casa y me encuentro con la otra persona, y cómo me ve la otra persona determina cómo yo soy realmente. Él determina quién soy a nivel de autoconciencia. En ese preguntando a los demás quién soy, cómo me ven, determino yo cómo soy. Esto nos diría Hegel, y esto entra en oposición al empirismo, que hay mujeres que se creen gatos y salen a la calle y se consideran gatos por este enfoque pragmático, empírico de la vida, materialista. No hay un tipo de un tipo de autoconciencia y no un tipo de autoconocimiento, porque si yo me percibo gato y salgo a la calle y me perciben como un hombre de 50 años con barba y tremenda barriga, van a pensar que no realmente soy un gato, sino soy un señor de 50 años con una barriga y pocos pelos en la barba. Y esto nos invita a cuestionar cómo los diferentes enfoques, ya sean idealistas o materialistas o empiristas o racionalistas, entran siempre en esta oposición, ¿no? En este tipo de dualismo, pero un dualismo ya a nivel más, no un dualismo cartesiano, sino un dualismo, un tipo de dualidad, mejor dicho, digámosle dualidad, no dualismo. Dualismo viene del uno y se divide en dos partes, pero un tipo de duplicidad, dualidad en la realidad, dualidad en el pensamiento de las personas. Bien, también se pueden preguntar cuál es la diferencia entonces entre las ideas de Locke y las de Hobbes sobre el contrato social. Es una buena pregunta. Hobbes considera que el estado de naturaleza prevalece, siempre está en guerra, todos contra todos. Hobbes propone un gobierno absoluto para evitar el caos, un tipo de leviatán, como le dice. Mientras que Locke ve al estado de naturaleza como un lugar de relativa paz y razón, pero con riesgos para los derechos individuales. Define un gobierno limitado encargado de proteger los derechos naturales y sostiene que si este gobierno falla puede ser derrocado. Y también, ¿cómo defiende Locke la propiedad privada? Es una buena pregunta, ¿no? Locke argumenta que la propiedad privada surge como cuando una persona mezcla su trabajo con los recursos naturales. Por ejemplo, al cultivar un campo, la tierra trabajada pasa a ser de quien la trabaja.
y sin embargo pone límites. No se debe acumular más de lo que se puede usar o trabajar, y siempre debe quedar suficiente para los demás como principio. Y cuando pone el trabajo con cuando pone el trabajo como analógicamente a la propiedad, o sea que trabajo determina la propiedad, nos invita a reflexionar sobre cómo también en el futuro, para Luke, ¿no? Hubiese pensado lo mismo, porque el trabajo determina la propiedad. Cuando más trabajas, más recursos tienes para tener más propiedades. Y ven cómo ya justifica a nivel metafísico, a nivel profundo, el trabajo y la propiedad. Y esto es lo brillante de John Luke, ¿no? Esto es clave. Incluso en la actualidad esto es realmente muy, muy curioso, muy, muy interesante, donde la tierra trabajada pasa a ser del quien la trabaja. Del simple hecho de mencionar esto, John Luke ha desarrollado un tipo de destino que es analógicamente al trabajo. Mientras más trabajo, voy a adquirir más cosas que pasan a ser mi propiedad. Y esto es realmente interesante, muy, muy, muy interesante. Porque ya no se piensa que la propiedad es por ejemplo, algo heredado. No. El trabajo es algo, la propiedad es algo innato en el hombre, ¿no? La propiedad, porque si hablamos de propiedad, tenemos que hablar de la propiedad del cuerpo antes. Y el hombre, al trabajar, al usar un cuerpo, lo considera propio suyo. Y en esa propiedad de suyo hace que tengamos un problema de identidad. Y este es un problema mucho más antiguo, mucho más profundo, el problema de la identidad o la naturaleza del ser humano, o la naturaleza del ser, que según eso puede determinar cómo te manifiestas a ti mismo, ¿no? Como instrumento o como realmente cuerpo. Y este enfoque de dualismo entre dos tipos de concepción sobre lo que es el cuerpo como yo mismo, el cuerpo como un instrumento que uso, era un debate que se discutía en la escolástica con la creación de Adán y Eva, la creación de Adán, ¿no? Que era una creación de Dios, pero le pertenecía a Dios como fuente fundamental de vida, como creador. Y se tenía que llevar a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, en la filosofía escolástica. Y tenemos también en la filosofía griega, incluso más antigua, donde se decía Dionisio, ¿no? Dionisio y Apolo, que la lucha que tenían ambos, que era lo racional y lo irracional y lo racional, donde Dionisio hacía fiestas y hacía que perdieran la conciencia las personas que participaban en las fiestas dionisíacas, y en esa pérdida de conciencia Dionisio se encarnaba en ellos y festejaba y hacía orgías y tomaba y bebía, pero Dionisio era Nietzsche, aquello que no se puede explicar, ¿no? Aquello que era inexplicable, y al ser inexplicable era ahí una cuestión metafísica, una cuestión de los límites del conocimiento. Y al ser esto, al estar en los límites del conocimiento, se mantenía vigente el ser humano como cuerpo. Porque si Dionisio entraba a tu cuerpo y hacía cosas para su disfrute, para el placer, para las fiestas dionisíacas, el que realmente tomaba conciencia de sí mismo no permitía esto, ¿no? Como le pasó a Rey, que al final se acostó con
con su madre y odiaba a Dionisio, pero esto resulta en un tipo de identidad fragmentada en la persona, y esta identidad fragmentada hace que volvamos otra vez al problema del sujeto, ¿no? Al problema racionalista, al problema metafísico de la conciencia, que nos invitaría a cuestionarnos, ¿no? Si realmente nosotros hemos sido programados para vivir así, o existen ciertas fuerzas que han determinado que seamos así, o somos el problema de la libertad, básicamente. Y este problema de la libertad está relacionado con el problema de la identidad, como vimos. Y esto es clave, ¿no? Y bueno, todo eso se tendría que solucionar primero para tener esta teoría de la propiedad privada. Pero esta propiedad privada hace un trabajo espectacular John Locke al mencionar que la tierra trabajada pasa a ser del quien la trabaja, y que luego básicamente tiene principios, ¿no? Como la no acumulación, o no se debe quedar con la tierra de los demás y tiene que sobrar para los demás tierra. Un tipo de cooperación, un tipo de solidaridad, un tipo de conciencia de la propiedad, que no se da en la actualidad, ¿no? Pero es algo parecido. Vamos a pasar ahora a por qué Locke defendió la tolerancia religiosa. En su libro sobre las cartas sobre la tolerancia, argumenta que la autoridad del Estado no debe interferir en las creencias religiosas individuales, ¿no? Excepto si amenazan la paz pública. En este pensamiento estableció principios fundamentales para la libertad de culto en muchas democracias modernas. Y las ideas de John Locke sobre los derechos naturales y el gobierno basado en el consentimiento humano ha influido en Estados Unidos, que los padres fundadores como Thomas Jefferson se han inspirado para la Declaración de la Independencia, y también para la adaptación de la propiedad en términos de Locke, ¿no? Y por eso los Estados Unidos son la tierra de las oportunidades, ¿no? Del tío Sam, donde a más trabajo pones, más propiedad tienes y más gastas, que esta cultura se ha expandido a nivel mundial y tienen este concepto de propiedad bien definido y que es interesante analizar, como hemos hecho hace poco. Entonces la crítica que se le hace a Locke sobre la propiedad del colonialismo son muy comunes, dado que la idea de trabajar la tierra fue empleada para argumentar que los pueblos indígenas, entonces, al no exportar la tierra según estándares europeos, no tenían derecho legítimo sobre ella, ¿no? Y ahí vemos cómo se ha justificado la invasión de las tierras, ¿no? Si ellos, los pueblos indígenas, no trabajaban las tierras, y ellos sí trabajaban las tierras, ven como una idea transforma la mentalidad y la conciencia de la persona, y eso determina la historia. Es algo muy, muy profundo esto, que no es percibido, y está bien que no sea percibido para el desarrollo de la humanidad, pero es algo que se tiene que recalcar, que se tiene que poner en la mesa. Bien, y esto permitió la apropiación colonial bajo un contexto lockeano de Locke. También Locke era completamente democrático. Esta pregunta defendió, básicamente Locke defendió los principios que inspiraron las democracias modernas, pero no era completamente democrático según los estándares actuales, ¿no? Por ejemplo, limitaba el derecho al voto a hombres propietarios, solo propietarios, incluyendo las mujeres o los trabajadores sin tierra y además esclavos, no tenían derecho. Pero a la vez hablaba de libertad, ¿no? Entonces la libertad no se consideraba, no era democrática. Y estas cuestiones también ponen en debate a John Locke. Muy bien, hemos llegado al final del episodio. Vamos a entrar el día de mañana con Immanuel Kant. Vamos a entrar de una vez con Kant y va a ser espectacular hablar de Kant. Va a ser muy explayador. Y seguramente les voy a traer una fracción de una grabación de un filósofo muy importante, y seguro lo van a conocer durante la semana, o les voy a enviar el audio
durante la semana, que va a ser muy interesante escuchar a él hablando de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura, así también como vamos a profundizar en Kant. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.